La verdad es que yo sí creo mucho en la formación. O sea, yo le debo todo a la universidad. Claro, a mi abuelo también, que mi abuelo desde niña me formó en historia. Yo siempre he levantado la mano en las cosas que me apasionan. Concluir, digamos, esa experiencia en el Congreso, que de nuevo para mí fue súper enriquecedora y como un primer trabajo también que uno está definiendo, ¿no? O aspirando a lo que quiere ser. Nunca me imaginé que iba a ser el Congreso, nunca me imaginé que iba a tener tanta pasión por la política, por los discursos políticos. Entonces apliqué a Harvard Sí. Y fui admitida al programa de Mid-Career and Master in Public Administration. Entonces, para animarlos también a los Dreamers and Makers y a todos los que quieran o que crean que este es un camino, yo lo creo y por eso voy, porque yo creo que formarse es importante, tener mentores es importante, retarse también es importante. Bueno, hoy tenemos el nuevo episodio de nuestro podcast de la Fundación I+D. ¿Cómo vamos, mi estimada Paola? Hola Andrés, hoy estoy yo del otro lado del podcast. De la luz, sí, estás del otro lado porque tenemos una noticia muy triste. Pau, se nos va. Pero ¿No es muy triste? Sí, es triste para nosotros porque tú muy alegre porque empiezas una nueva etapa de tu vida y en cierta forma este podcast es una despedida y un homenaje que le estamos haciendo a tu trabajo y a todo el esfuerzo que hiciste en estos primeros meses de la Fundación I+D. Gracias, Andrés. No sé si te parece, yo no puedo dejar como mi instinto de presentadora. Cuéntame. Porque me gusta un montón. Dale. La verdad que es un momento chévere, pero pues este podcast se dio fue porque nuestros Dreamers and Makers nos cogieron a los dos en el bootcamp pasado y nos dijeron, bueno, ¿cuándo van a hacer el podcast de Paola? Porque Paola presenta y Paola dice, ¿y quién es Paola? Le queremos hacer un homenaje a Paola, si entonces, se puede decir esto. Entonces, vamos ahorita a hacer unos cortes y vamos a pasar tus mejores momentos, y los bloopers. Y mis fotos de cuando era chiquita. Sí. No, entonces me pareció chévere porque, claro, ya somos caras conocidas en la fundación. Este podcast ya, sí, es el episodio 7, episodio 8. Y la gente quiere saber quiénes son los que están detrás, ¿no? Como quiénes son los que han venido construyendo la fundación, cómo ha sido el trabajo y todo eso. Entonces yo no sé qué opinas si Sí. Pues te presentas tú y me presento yo. Pues mi nombre es Andrés Sosa, yo soy el director de contenidos de la Fundación I+D y tengo el honor de hacerte este podcast homenaje que espero que también hagamos uno de bienvenida en unos años, cuando regreses como el tango, volver aquí con la frente marchita. Bueno, yo soy Paola Tamayo, soy de formación abogada y economista, pero a lo largo de mi carrera, pues cada vez me defino menos como con una especialidad, o sea, cada vez me inclino más como con estos conceptos de generalista, y no es un generalista como superficial, sino... Ecléptico es sí, la palabra. he tenido o multitask. Sí. He tenido o toderos, como se llaman los bajos mundos. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos sectores y esto me ha enriquecido, ¿no? La visión de poder estar en el sector agropecuario, pude también trabajar en el sector minero energético, empecé mi carrera siendo practicante en la Corte Constitucional y de ahí salté ya como una profesional en el Congreso. Y el Congreso es al que yo le debo más que todo como esa capacidad de entender varios temas, porque si bien tiene muy mala fama, ¿no? Los equipos técnicos del Congreso son algo que yo rescato mucho y es gente que es profesional, pues no en su mayoría lastimosamente como se ve en los diferentes escándalos, pero sí hay un grupo de técnicos, podríamos decirlo así, de profesionales que están ayudando a esos congresistas a que hagan bien su trabajo legislativo y eso, digamos, a mí me formó muchísimo, yo le debo mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Congreso? Pues yo estoy como los congresistas, yo estuve un periodo casi completo y luego volví. Entonces, en 2010, 2014 empecé, yo me gradué después, como en febrero de 2011, o sea, justo terminando, me reclutaron en el Congreso. Ahí estuve casi 4 años y después volví en 2018. Me interesa saber mucho de experiencia porque muchos de los Dreamers, su sueño es poder apoyar en temas de políticas públicas en UTLs. ¿Cómo es la vida
¿Cómo es ese reality? Bueno, pues la verdad, es demasiado emocionante. Sobre todo para nuevos profesionales o profesionales jóvenes. Aunque igual yo también la segunda parte la disfruté mucho porque yo pude hacer carrera, digamos, en Cámara y en Senado, que son nuestros dos escenarios de toma de decisiones del legislativo. Es un ritmo muy diferente al de una oficina normal, porque los congresistas tienen días de sesiones por ley, que son martes y miércoles, y el resto tienen trabajo en sus regiones. Entonces mucha gente dice, ay, los congresistas no trabajan. No, la verdad es que los congresistas tienen una agenda que se equilibra entre lo político, que tienen que seguir haciendo su trabajo político en sus regiones, organizando como todos los temas, ayudando también a traer recursos de la nación a sus regiones. Es un trabajo en las regiones, pero tienen el trabajo de la agenda legislativa, que la agenda legislativa es lo que escuchamos en las noticias, que están las reformas, que hay controles políticos. Entonces, esa agenda legislativa se nutre del trabajo técnico, tanto del lado del gobierno, con los asesores de los ministros, como dentro del Congreso por los asesores de los congresistas, que casi siempre son politólogos, abogados, economistas, que al final uno termina como entendiendo el país, ¿no? Y dejándose guiar también del sector privado, de los gremios, como esta interacción para sacar las leyes mejores posibles. Ahora, en lo personal, ya después de esta experiencia, yo creo que estamos sobresaturados de leyes. O sea, yo creo que somos un país... De hecho, yo soy de la teoría que cuando un legislador no hace leyes es como, bueno, como ya... Claro, como es mejor que se pongan a hacer control político. Que sí. Esa es una de las cosas que a mí más me gustó del Congreso, y era poder hacer como poder garantizar ese equilibrio de poderes, y es decirle al Ejecutivo, que tiene muchas facultades, pues obviamente para llevar adelante los proyectos de inversión y las políticas, la implementación de políticas. El Ejecutivo tiene como una banda ancha de acción. El control político es como eso, es hacerle contrapeso. Obviamente propositivo es el mejor, cuando es transaccional, que es una realidad que además me estaba leyendo el libro que me recomendaste de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, en donde realmente a uno le muestran que la corrupción es esencial de este tipo de... Es lastimoso, pero también le hace un poquito reflexionar de el problema no es solamente la corrupción. Yo creo que es algo miope, ¿no? Quedarse en que el problema del país es la corrupción. Sí, yo creo, a ver, mira, el tema es desconfiar del poder. Cualquier cosa que tenga una posición de poder muy fuerte va a comenzar a hacer cosas que son corruptas. Sí. Y el tema es siempre buscar que ese poder se divida mucho, porque entre más pequeñito, más difícil. O sea, si se corrompe, exacto, hace menos daño. Yo creo que darle poder... Es más fácil de controlar. Y es más fácil de controlar por otros. En este discurso de los senadores o los políticos impolutos que sacan la banderita de la corrupción, es ingenuo, pero aparte de eso, ellos se ponen a decir como, son corruptos ellos, pero yo o mi gente, somos los moralistas aquí, los puros, que no vamos a ser corruptos. Y ese no es el tema. El tema es que si ellos también tienen el poder, van a tener una tentación muy alta de corromperse. Sí. A mí me gustó mucho. Yo nunca pensé que iba a ser una carrera dentro de la política, digamos, o de la mano de políticos. Paola Tamayo, 2028. Pero lo que a mí me gustaba, que, que no hemos contado para dónde me voy. Ok, vale. No, pero como para concluir, digamos, esa experiencia en el Congreso, que de nuevo para mí fue súper enriquecedora, y como un primer trabajo también que uno está definiendo, ¿no? O aspirando a lo que quiere ser. Nunca me imaginé que iba a ser el Congreso, nunca me imaginé que iba a tener tanta pasión por la política, por los discursos políticos. Eso hay que tenerlo para poder tener un trabajo como esos, porque no es un trabajo en el que tú estás, digamos, entregando un producto y ya, o cumpliendo unas metas y ya, sino que todos los días es distinto. Y va mucho con la dinámica del gobierno, y entonces uno empieza a entender cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Congreso, cómo funcionan las Cortes. Yo tuve el primer periodo legislativo del gobierno Santos, en el que llegaron todas las grandes reformas. Entonces llegó la reforma a la justicia, que también salió mal librada, llegó el estatuto anticorrupción, la reforma a la ley de orden público, que fue la que abrió la puerta de nuevo para los diálogos de paz.
con unos ministros que realmente eran personas de mucha trayectoria y que yo me acuerdo muy bien la primera vez que yo le hablé a un ministro, porque claro, yo ahora lo digo como trabajo con el presidente, sí, tengo una facilidad para tener ese tipo de relaciones, pero esto es después de 12 años de experiencia. La primera vez me acuerdo mucho que era el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, y mi jefe, que era un congresista de vieja data del Partido Conservador, que en paz descanse, me decía, usted tiene que lograr esta proposición. Las proposiciones son la forma en que los congresistas modifican las leyes. Y yo estaba en ese congreso, en ese Capitolio, y yo temblaba, y Juan Ricardo mide casi 2 metros. Pues yo mido 1,58. Y yo temblaba y él me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, no, es que necesito que apruebes esta proposición. Lo logré al final, no solamente por temblar, sino por la persuasión. Entonces, como que todas esas habilidades blandas las adquirí ahí. Y es una gran escuela y se la recomiendo un montón para los Dreamers and Makers que estén buscando. Yo llegué porque un profesor de la universidad, que fue mi gran mentor, que también pues ya no se encuentra con nosotros, me dijo, un gran amigo congresista está buscando una abogada joven que tenga la capacidad de entender de varios temas. Y yo era su monitora en la universidad. Y me dijo, yo ya le he mandado como 2 candidatos, no sé, como que no me comprometo, pero pues usted está buscando trabajo y yo creo que es una buena candidata. Entonces él envió mi hoja de vida y yo, el Congreso, o sea, yo creo que ya había votado por primera vez seguramente, pero no vos te tenía habías ni idea. visualizado trabajando. Jamás. Mi abuelo me decía que mi abuelo fue veterano de la Guerra de Corea y era de esa generación que creció en la época de la violencia, sí. Además de padres migrantes, sirios judíos, ¿sabes? Como todo un contexto alrededor. Él me decía, nunca hable de política ni de religión con nadie. Y pues yo salí hablando de las dos, o sea, a mí me encantaba hablar de las dos y como que eso para mí era todo como, no sé, me causaba mucha curiosidad de por qué no puedo hablar de política. Claro, uno ya va entendiendo el contexto en el que ellos crecieron, en el que el país también, esa violencia política, que eso es algo que es lastimoso que vuelva ahora, porque yo me acuerdo mucho la campaña Uribe 2000 para 2002. A mi papá lo secuestró la guerrilla y él salió del secuestro, que por fortuna pues no fue mucho, que ahora también volvió. Es como si la gente hubiera querido recrear ese escenario en el que nosotros estuvimos, el ¿no? principio del eterno retorno. Sí, qué pereza. Que tanto le gustaba a Nietzsche. Y mi papá salió convencido de que tocaba hacerle política a Uribe. Y yo no sabía quién era él, pero él puso en el carro, me acuerdo mucho, como un póster, no sé cómo se llama. Un afiche. Un afiche, eso. Y la gente era como, o sea, qué susto, porque claro, estaban las pescas milagrosas. Yo nací y crecí en Sogamoso, Boyacá, pero mi familia, como te contaba, es de migrantes, entonces yo he tenido un contacto multicultural desde muy chiquita, y para mí eso era algo que no entendía, pero ya con el tiempo entendí, porque Boyacá es una sociedad muy cerrada. Y como le hemos hablado, nosotros creemos unas raíces profundas irlandesas, que es algo que yo quiero que tú cuentes. No, es una leyenda urbana, pero le recomiendo un libro que se llama Los Irlandeses, que es sobre en las tropas de Bolívar. Había un batallón de infantería irlandesa. Hay unos enterrados en Boyacá y muchos otros se quedaron allá. Sí. Entonces, a partir de eso yo creé un mito. Pues que a mí cada vez me convence más. Que los boyacenses son la tribu irlandesa perdida en ser, los Andes colombianos. Digamos, sí es una sociedad cerrada, volviendo muy católica. Pero cultiva papas. Son mineros, les gusta tomar cerveza, o sea, sí, si el embajador de Irlanda me está escuchando, es bueno que vaya acá. Sí. Pero en esa sociedad cerrada, pues para mí era difícil entender mis raíces. Finalmente, con el tiempo, eso se volvió mi obsesión, pero para cerrarte el tema político, de no hable de política y religión, a mí eso me marcó mucho, como así que uno no puede hablar de política y religión. Pero ese era el contexto que lamentablemente ahora se está repitiendo, y eso es algo
en lo que yo siento que los jóvenes, yo todavía me considero joven, así la ley de juventudes promovida por el expresidente Duque diga que hasta los 28, pero yo creo que seguimos siendo jóvenes, siempre y cuando tengamos como esa mentalidad de cambio, de game changers, Sí. poniéndolo en nuestro contexto de Dreamers and Makers. Y yo creo que sí tenemos como una obligación, un deber de, oiga, es que no puede volver la violencia política, no puede volver la violencia de las carreteras, y en eso ojalá haya un consenso, ¿no? De pudimos salir de eso, nos costó mucho, muchos soldados murieron, muchas personas murieron en secuestro, y ahora por la tendencia política se está normalizando otra vez. Entonces, yo veía las imágenes del Cauca y decía, todos los conflictos son atroces. Cualquier vida que se pierda es inhumano. O sea, no es algo. De hecho, los mismos animales sienten cuando se pierde uno de sus. Hay una de su máxima: manada. en las guerras civiles no hay ganadores. No hay ganadores, de acuerdo. Entonces, como que volver a eso sí me ha llevado mucho a pensar de qué voy a hacer con esta oportunidad que tengo, y acá aprovecho como para contar ¿Por qué se va? porque estamos haciendo este episodio De despedida. como sobre mí, y es porque yo tomé la decisión, yo tenía muchas ganas de estudiar fuera, porque yo no sé, es algo que tenemos los suramericanos, y de hecho se lo escuchaba también a un español que es libertario, que uno cree que estudiando en inglés se estudia mejor. Que hay un complejo como de Hay un inferioridad. pero Yo no. aplico, es otra frase a Colombia, es que al colombiano no le gusta viajar, sino es que no le gusta estar Tiene en que Colombia. tener- No le ya. gusta estar en Colombia, ese es el tema. Mentiras, Por eso pero- yo te digo, tú eres de mis amigas, de otra que se va. O sea, yo ayer despedí a un amigo. Sí, Hoy, no, la verdad es que yo sí te creo. despido a vos. La verdad Pero es que casi todos mis amigos se han ido. O sea, no, la verdad es que yo sí creo mucho en la formación. O sea, yo le debo todo a la universidad. Claro, a mi abuelo también, que mi abuelo desde niña me formó en historia y como te digo, como muy consciente de mis raíces y de tengo que ir a buscarlas. Cuando yo tenía 8 años, mi abuelo fue veterano de la guerra de Corea, como contaba. Él me decía, usted se va a Corea a estudiar. Y yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué a Corea? Ni siquiera lo encontraba en el mapa. Y era pero esa visión. a Corea del Norte. No, era Corea del Sur la que la ayudó a liberar. Pero claro, para mí eso era como así que se va a estudiar. Igual esa semilla quedó en mí y yo siempre quise irme a estudiar. Y Pero no te llegó vas un tan momento lejos. en el que, claro, no me voy tan lejos, pero pues ya me he ido muy lejos. Y llegó un momento en el que ya mi carrera empezó, con estas bases del Congreso y, digamos, tuve la fortuna de tener mentores que me guiaron en ese camino. Entonces, mi primer mentor, profesor de la universidad, después el congresista que te conté, Telesforo Pedraza, después me fui a aprender inglés, porque pues en Boyacá creo que todavía no hay colegios bilingües, y me fui a San Francisco y volví, y ahí empecé a trabajar en FASECOLDA, que es el gremio de las aseguradoras, y ahí tuve el gran mentor también como de mi vida, que es Jorge Humberto Botero, que fue ministro y presidente del Banco Cafetero, y digamos una de esas personas que es públicamente reconocida, intachable, o sea, que la gente puede decir, no estoy de acuerdo con Botero. Él, por ejemplo, propuso en el gobierno del presidente Duque no, mentiras, fue en el gobierno del presidente Santos, que se vendiera Ecopetrol, y eso causó pues un escándalo, pero yo vi en él como esa persona intachable que tiene una preocupación de Estado, o sea, de que el país esté bien, de que crezca, sin ningún interés personal. O sea, él ya igual los presidentes de gremio tienden mucho a ser esas personas que han tenido un recorrido. Que han tenido una carrera larga. Ya sea privada o pública, como líderes empresariales o como líderes políticos o de gobierno, y que ya están como en una posición madura de llevar intereses, digamos, como de liderar cambios en sectores muy particulares. Y después, cuando empezó el plebiscito, yo dije, tenemos que hacer algo. O sea, no puede ser que el país
le entregue, además yo me considero víctima también porque pues mi papá estuvo secuestrado y no puede ser tanta impunidad. Y empezamos, entonces el doctor Botero tenía un grupo de personas de su mismo talante, entonces estaba Jaime Castro, Omar Yepes, que fue constituyente, que ya no está con nosotros tampoco, Ángela María Orozco, o sea, había personas pues de mucho recorrido. Y llegué yo a hacer un apoyo, y yo siempre he levantado la mano en las cosas que me apasionan. Y yo dije, no puede ser que el país esté debatiéndose esto sin una oposición técnica, porque estaba la oposición política, que la oposición política es muy necesaria, pero la técnica también. Entonces, estas personas crearon un colectivo que todavía existe que se llama Mejor No. Ahora cambió y se llama Mejor Así, porque somos más positivos. Pero ese colectivo a mí también me cambió mucho la visión de estar con personas que discutían temas de fondo del país. Jaime Castro para mí fue el presidente que Colombia se perdió, porque es un señor que de verdad, o sea, le cabe el país en la cabeza, digamos, se lo ha recorrido, súper riguroso con las instituciones, ¿no? Como proteger las instituciones. Entonces, todo este cuento para contar que yo me quería ir a estudiar. Y cuando mi carrera yo llegué a un alto cargo, me di cuenta que pues ya era un momento como de quiebre, de seguir en un muy buen cargo con con un impacto muy positivo para el sector agropecuario, o seguir formándome. Porque no es que no me formara en ese cargo, pero yo creo que tú me entiendes y es distinta la formación académica. Entonces, yo tomé la decisión de renunciar a ese cargo y tomarme un sabático, que eso es algo que cada vez lo promuevo más, porque parar, obviamente esto necesita planear y necesita un respaldo financiero y un montón de cosas que son muy importantes, pero tomar la decisión creo que es lo más importante. Sí, los sabáticos deben ser cada 7 días, cada 7 meses. Y cada 7 años. Cada 7 años, cada 7 décadas. Sigue. Cada 7 décadas, pero cada no 7 siglos y cada 7.000 años. Ahorita para el calendario judío próximamente vamos a empezar el sabático, sí, de hecho, del milenio. Un milenio de sabático. De hecho yo no sabía y ahora me enteré, pues que estoy estudiando mucho más el judaísmo y todo, que los sabáticos son parte de la obligación que tienen. Hay muchas interpretaciones como en todo, pues dile a un judío que no puede trabajar excepto en Shabbat o en las fiestas, pero sí, más allá de la razón espiritual o que tengan, parar es muy importante. Ahora se está normalizando más, de hecho plataformas como LinkedIn te permiten poner que tienes un sabático porque estamos en un medio en el que todo lo tienes que justificar, que también es un poco difícil, ¿no?, de tomar esas decisiones, pero finalmente yo la tomé por 2 razones. Uno, porque yo ya había parado hace 10 años cuando decidí estudiar inglés y fue una decisión que con el tiempo agradecí, entonces quería parar también. Y 2, porque quería aplicar a una de las universidades top, o quería aplicar a muchas universidades top, a pesar de que cada vez se cuestiona más el rol de la academia. Yo sí creo en el rol de la academia y creo que las crisis son buenas. Yo no. Excepción para ciertas no, yo sí carreras. lo creo como centro de pensamiento. Yo sí creo que yo creo que no es para formación, para el trabajo necesariamente. Yo soy de la teoría que hay que volver como a la época medieval, que el aprendiz tenía que estar al lado de alguien que supiera. Del maestro. Pero esa es una forma de encontrar maestros. Sí, pero lo que pasa es que esos maestros, como ya viven en un mundo, en una burbuja llamada academia, ya, o sea, enseñan ingenierías, pero como siempre trabajan profesores, nunca han sido ingenieros. Yo la otra vez encontré la definición, entonces apliqué a Harvard, sí. Para hacer corto el cuento porque yo hablo demasiado. No. Y fui admitida al programa de Mid-Career and Master in Public Administration, que es básicamente una maestría en la que los estudiantes son personas con mínimo 10 años de experiencia, de diferentes roles. Hay emprendedores sociales, hay líderes políticos, hay líderes empresariales que quieren entender el funcionamiento del gobierno, hay diplomáticos,
Entonces, claro, la Kennedy School es una de las escuelas, pues, históricamente con mayor influencia en la política estadounidense, y a mí eso me llamó mucho la atención. Pues obviamente me presenté a más universidades, pero ese era como el objetivo. Y un poco como mi reflexión sobre eso es: vale la pena hacer sacrificios. O sea, valió la pena haber tomado esa decisión, valió la pena haber parado, y ahora como esta nueva aventura también seguramente valdrá la pena. Y me apasiona mucho el momento en el que llego, porque Harvard es una de esas universidades que es referente para todo. Entonces la gente dice: quiero ir al Harvard de tal cosa. O sea, se volvió, porque históricamente es una universidad de casi 400 años. Es una marca. Es una marca que lleva una carga, tanto... La otra vez encontré una definición y la decía un profesor que estaba muy bravo con Harvard, pero él es de Harvard. Y decía: Harvard tenía el equilibrio entre gente brillante y gente poderosa. Y ese fue su equilibrio por muchos años. En este momento está invertido, porque se volvió, digamos, un espacio de mucho activismo, y eso fue lo que vimos como resultado de los campus. Pero ahora. Es un mal de toda la universidad norteamericana. Es claro, y acá también lo vimos en el estallido social. Aquí también. No, sí, bueno, aquí pues se saca... Obviamente nosotros tenemos como el efecto de onda, ¿no? Copiamos lo peor usualmente. No, pues yo creo que eso era inevitable. La verdad, yo creo que después de los movimientos de los 60, como donde nació el activismo y todo esto, obviamente la universidad era un espacio para que estas personas también pues llegaran a hacer activismo. El problema es que se mantuvo, digamos, estable durante unos buenos años, y pues ya la sociedad misma le está demandando a las universidades otro rol. Entonces, para animarlos también a los Dreamers and Makers y a todos los que quieran o que crean que este es un camino, yo lo creo y por eso voy, porque yo creo que formarse es importante, tener mentores es importante, retarse también es importante. Entonces, pues me parece que es un buen mensaje también. Bueno, pues a mí me encanta que estés cumpliendo tus sueños. No hay nada que más me alegra a mí en la vida que ver personas que cumplen sus sueños y que sean alegres. Cuéntanos un poco el tema de becas, de si cualquier persona puede aplicar a Harvard, cuáles son estos procesos, porque usualmente la gente piensa que solo una élite, como bien lo dijiste, élite poderosa puede estudiar ahí, pero pues también puede llegar personas... Como yo. Sí, exactamente. Pues bueno, creo que becas hay muchas, pero creo que cada vez va a ser más difícil la financiación, porque... De nuevo, estas universidades están pasando por un momento de crisis que, como toda institución, como todo, tienen sus momentos de crisis y no cuentan con la misma financiación de antes, ¿no? Porque vimos cómo estos centros de investigación se volvieron en centros de activismo, y eso a las personas, a los donantes, pues también los defrauda, ¿no? Y es: oiga, yo quiero que usted investigue sobre democracia, pero no que ataque la democracia, ¿no? Es como, pues si yo estoy haciendo una donación también es porque creo en unos valores, y esos valores tal vez no están conectados. Pero siguen habiendo oportunidades. Colombia es uno de esos países que tienen muchas oportunidades. Por lo menos hablo por las universidades de Estados Unidos, también está la Chevening en Reino Unido, y sé que Europa tiene también muchas becas, pero la Universidad de Harvard tiene sus propias becas. Obviamente esto es 3,000 personas aplicando para 3 becas, pero es posible. ¿Cuáles veo yo que son como los comunes? El común denominador es que seas la primera generación de tu familia en acceder a la educación superior. Creo que en este momento, no sé qué vaya a pasar más adelante, ser mujer líder tiene un espacio especial de reconocimiento, porque en nuestros países no es fácil, y eso también, digamos, requiere una formación. Entonces es algo que promocionan. También si tienes casos de liderazgo comunitario, o eres un emprendedor social que está creando soluciones innovadoras. Esos son como los comunes denominadores. Obviamente también hay un factor de necesidad en el que inminentemente, porque yo creo que ellos tienen suficiente información para saber si tú eres capaz de conseguirte la financiación o no. Y dependiendo de eso, pues también tu aplicación pesa mucho.
Colfuturo creo que es una gran opción, pero es demasiado peleada. O sea, Colfuturo tiene un corte, por lo menos para temas de asuntos internacionales y políticos, de 100, creo que es el 99, hasta el 99 quedan. Entonces son personas que se quedan por décimas, pero igual es una gran opción. Fulbright es otra gran opción, también tiene sus criterios particulares. Y buscar, ¿no? A mí yo siento que yo pude haber buscado más, pero realmente pues uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y yo le he dicho a los Dreamers and Makers y pues también a la audiencia que quiera contactarme, ahí les dejamos nuestros datos de cada vez más uno, entre más conoce, pues obviamente más información tiene para compartir. Entonces yo ahora veo con otra óptica a la que tenía cuando apliqué. Y creo que esa es una información muy valiosa. Perfecto. Pues no sé, ¿quieres complementar o algo más? Yo creo que... No, pues le quiero dar las gracias. O sea, quiero que también hacer un reconocimiento a todos los que hemos trabajado en la fundación. A Nico, que es el que está detrás de las cámaras siempre, que nos hace... Sí. Que fue realmente... Nico y yo dijimos un día, bueno, vamos a crear contenidos, queremos tener discusiones positivas. Esta fundación tiene algo muy especial con lo que nació y es propositivo. Nosotros no somos un centro político, de hecho aquí y en el programa se ve mucho, en el programa Dreamers and Makers, de esta diversidad que tenemos. Hay personas que incluso le hicieron oposición al presidente, oposición técnica también. Obviamente hay muchas pasiones, cuando uno está joven pues es súper blanco y negro todo y hubo momentos muy difíciles, pero se superaron. Y hay algo que a mí me marcó mucho de esa transformación de la política de juventud, que fue pasar de la violencia al diálogo, y creo que eso se quedó también impregnado en esta fundación, en crear conversaciones, en hablar entre distintos. Digamos que tú y yo tenemos muchas cosas en común y nos hemos hecho súper buenos amigos, nos gustan los libros, nos gustan los viajes, hablar de las personas, aprender del otro. Sí. Pero creo que también eso es como el ADN de la fundación. O sea, yo creo que el mismo presidente, María Juliana, parten de esa dinámica y liderar con el ejemplo es la mejor forma de liderar. Yo creo que formarse, ser humilde, aprender del otro y liderar con el ejemplo son, digamos, como de la esencia del buen líder, ¿no? del que sí genera cambios. No necesariamente uno tiene que ser el que aparezca para que se den las cosas. Yo creo que también eso tiene mucho acá, que Adri, que es la directora, ella no siempre es la protagonista, pero es la que siempre hace que las cosas pasen. Yo digo, sin ella las cosas no pasarían. Y a ti también, digamos, la pasión con la que tú has creado lazos con estos jóvenes, ya te creaste entonces un grupo de voluntarios que escriben súper bien, que los estás formando, ¿no? Y como esa generosidad en el conocimiento. Juan Sebastián también, desde su experiencia, Luisa. Todos. Entonces darle como un reconocimiento a todos y las gracias. Y ya miraremos si hacemos algún episodio yo en Harvard. Claro que sí, aquí hay un lema que a mí me encanta de liderazgo que lo dijo un capitán de los tercios españoles, que es el que quiere ser capitán tiene que estar siempre dispuesto a ser buen soldado. Y en cierta forma aquí todos hemos sido buenos soldados. Todos hemos sido buenos soldados, entonces pues nada, se vienen muchas cosas para la fundación. Dreamers and Makers tenemos proyectos que hay que proyectar en Harvard también. Tenemos proyectos que queremos llevar a Harvard, todas las oportunidades que pues se abren, digamos, es claro que este tipo de centros de pensamiento pues tienen unas dinámicas y una escala mucho más grande, ¿no? Y que pues torpe sería uno si no aprovecha todos esos espacios. Queda, pues perfecto, pues Pau. Pues no me despido de la fundación. Bye bye. Del podcast en persona. Una película famosa, Bye Bye Brasil. Este podcast se va a llamar Bye Bye Paola. Gracias. Eso. Bueno, un abrazo a todos y les invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, den like y compartan si les interesa este contenido. Un abrazo.